Buenas, mi nombre es Harold Herrera. Estoy aquí para presentar nuestro video a la materia de ética cristiana. Pienso y luego existo. Es el más famoso principio cartesiano. Un matemático, físico y también mayormente conocido como gran filósofo René Descartes. La gran influencia que él ha tenido es porque ha sido uno de los más grandes pensadores de la historia y es innegable que él ha impactado en el pensamiento y la filosofía occidental. Pero para empezar a profundizar en él, deberíamos de remontarnos a sus inicios, es decir, la vida de René Descartes, primeros años de vida. Él nació el día 31 de marzo del año 1596 en La Haye, Francia. Él empezó sus estudios en un colegio jesuita de La Fache, donde sentaría sus bases sobre educación liberal, la teología y también cómo ser una buena persona. Al finalizar su bachillerato, viajaría hasta Poitiers para finalizar así su licenciatura en Derecho. Aquí la segunda parte fundamental, los inicios de su vida militar. Entonces, para los inicios de su vida militar fue cuando él tenía 22 años, que él se alistó al ejército de Mauricio de Nassau. Luego también se alistaría a las filas de Maximiliano de Baviera, viéndose enrolado en diferentes ejércitos. Así, él podría conocer nuevos países y la realidad de cada bando. He aquí que sucedió uno de los momentos más fundamentales en su vida, que sería la consagración de su vida a la filosofía y la ciencia. Esto sucedió en el invierno de 1619 en el pueblo de Alto Danubio, pero él estaba aislado de cualquier relación social, solo él y sus pensamientos. Estando ahí se revelaría el famoso principio cartesiano. Pienso y luego existo. Posteriormente, él dejaría la vida militar y volvería a Italia. Luego viajaría hacia Francia y luego terminaría en Holanda. Ahí pasó durante 5 años en el cual se dedicaría a elaborar su propio sistema del mundo, a lo que entendía él como ser humano y como nuestra alma estaba encapsulada en nuestro cuerpo. Él propuso el método cartesiano para todas las ciencias y disciplinas. Consistía en descomponer los problemas más complejos en partes más sencillas. El postulado expuesto en Mediaciones Metafísicas del año 1641, él en esta obra intentaba demostrar la existencia de Dios y su perfección, además de la inmortalidad del alma, conforme la popularidad de este postulado iba en aumento, las críticas y las amenazas llegaron hacia él. Así empezó la persecución religiosa, lo cual se convirtió en oscuras sombras que cernían sobre René. Entonces llegamos a un momento triste, al fallecimiento de él. Él cansado de tanto luchar a las críticas y amenazas que provenían de las autoridades eclesiásticas y académicas, tanto de franceses como holandeses, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia de ser el predecesor suyo de filosofía, pero con tan solo 5 meses él residiendo ahí, fallecería de una pulmonía el día 11 de febrero de 1650. Ahora vamos a hablar un poco sobre los aportes de René Descartes hacia la ética, los cuales serían de la siguiente manera. Sería la filosofía de Descartes. Es considerado como el promotor de la filosofía racionalista moderna, una de las primeras corrientes filosóficas, tras el fin de la Edad Media. Manifestaba él que pretendía elaborar una doctrina que se basara totalmente en principios nuevos, rompiendo de esta manera con las enseñanzas filosóficas que se habían recibido hasta ese momento. Su método estaba compuesto de 4 procedimientos, es decir, el método cartesiano. No aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga certeza absoluta. Descomponer cada problema en partes más pequeñas. Ir de lo más sencillo de entender hacia lo más complejo. Revisar todo el proceso para cerciorarse de que no se ha saltado ni un solo paso. De esta manera, la filosofía cartesiana puede relacionarse con la ética, de modo que se hace un enfoque de autonomía individual y el papel de la razón. Descartes enfatizó la importancia de la duda metódica y el ejercicio de la razón como herramienta para alcanzar la verdad. Esta valoración de la razón individual y la capacidad de pensar de una forma autónoma puede considerarse como un elemento clave en la construcción de una ética basada en autonomía moral. Además, Descartes también planteó la idea de que
pasiones y emociones humanas pueden ser entendidas y controladas mediante el uso de la razón. En su obra Pasiones del Alma propuso un análisis de las emociones desde una perspectiva racional. Esta concepción de las emociones como un objeto de estudio puede haber tenido implicaciones éticas en el sentido de promover una mayor conciencia y reflexión sobre nuestras acciones y emociones. Si bien los aportes de Descartes no son directos hacia la ética, porque estos son limitados, su énfasis en la autonomía individual y el uso de la razón puede ser un contribuyente hacia el desarrollo de una ética basada en autonomía y pensamiento crítico. Pues bien, es importante tener en cuenta que la ética como campo separado y sistemático se desarrolló principalmente después de Descartes, con pensadores como Immanuel Kant y Jeremy Bentham. Entonces podemos dar como destacado unas obras que podríamos relacionar con la ética, más bien no son que van a enfocados en la ética, pero sí podemos relacionarlas con ellas con diferentes cosas que plantea él, que serían las siguientes obras: el discurso del método, las pasiones del alma y las reglas de elección de la mente. Descartes, no ampliamente conocido por sus obras específicas sobre la ética, sino que plantea reflexiones éticas en sus obras. Por ejemplo, aunque la obra de discurso del método es principalmente conocida por la frase pienso y luego existo, Descartes también reflexiona sobre cuestiones morales. En particular, aboga la adhesión de leyes y costumbres de cada país como una guía práctica para la vida, aunque es explorar a fondo el sistema ético completo. Siguiente, vamos a hacer el análisis de las pasiones del alma. En esta obra, Descartes aborda las emociones y las pasiones humanas, analiza las diferentes emociones y busca proporcionar una explicación racional a las mismas. Si bien no se centra explícitamente en la ética, sus reflexiones sobre el papel de la razón y el control, tanto como la comprensión de las emociones, puede tener una implicación ética. Y como última obra, las reglas para la dirección de la mente. Aunque esta obra no se enfoca específicamente en la ética, contiene principios generales para el pensamiento racional y la búsqueda de la verdad. Estos principios, como la claridad y las distinciones de las ideas, pueden proporcionar un razonamiento ético. Sus reflexiones sobre la razón y la moralidad y las emociones pueden haber influido indirectamente en el desarrollo de la ética en un pensamiento posterior. Conclusiones. Como hemos visto, René Descartes se enfocó bastante en el pensamiento humano y nuestras emociones para poder llegar a entender por qué son de esa manera. Igualmente trataba de explicar la existencia de Dios sobre nuestras almas, sobre cómo estamos hechos. Esa es su filosofía. Y también sin mencionar que él había creado lo del método cartiano, que es bastante fundamental, la verdad, y lo podemos utilizar para diferentes cosas en nuestra vida, porque solo de esa manera podemos estar con una certeza sobre lo que hacemos y sobre nuestras investigaciones o sobre pasos que realizamos. De esta manera, René Descartes, aunque no estaba enfocado él en querer hacer aportes hacia la ética, sino que de manera indirecta sus obras se pueden relacionar con la ética por los puntos que él llegaba a dar o sobre cómo terminaban las conclusiones de estas mismas. Así fue como él terminó influyendo en un futuro hacia lo ético. Esa es la manera en que René Descartes vivió, en cómo desarrolló sus obras y cómo él hasta hoy en día sigue siendo recordado como un gran filósofo. Muchas gracias.